Hermanos, hoy continuamos con nuestro curso bíblico, viendo todo el Antiguo Testamento en grandes historias bíblicas. Vamos a ir haciendo, hoy vamos a terminar ya el libro del Génesis para luego entrar en el Éxodo. Siempre el libro de Génesis contiene algunas, historias que son muy importantes verlas, por eso hemos dedicado más tiempo a este libro. Sin embargo, después vamos a ver cada libro en su síntesis, tal vez con el mensaje principal, el mensaje central. Hemos querido también ver en este curso bíblico más que el conocimiento de Biblia, que de hecho mucha gente aventaja a otros y a veces hasta uno mismo. Entonces hemos visto estos contenidos más hacia la práctica que hacia lo académico, ¿verdad? Ya que aquí ninguno va a ser ni sacerdote, ni diácono, ni profesor de teología, sino que vamos a integrarlo en nuestro trabajo pastoral, en nuestros ambientes y también en nuestra vida personal, porque la palabra de Dios dice que es una espada de dos filos. El primer filo corta la propia vida para luego introducirse a la vida de los demás. Por eso hemos visto estos temas. Hoy vamos a entrar pues en el episodio que nos narra ya de los patriarcas. Vimos a Jacob la semana pasada y de tantas cosas que podíamos extraer de Jacob, nos centramos sobre todo en ese Jacob que luchó contra Dios y que esa lucha de Dios se volvió su centro de vida. ¿Sí? Esa lucha que terminó siendo el lugar de encuentro con Dios, casa de Dios, donde él allí en esa piedra simbolizó su pacto, su entrega, y nosotros hemos querido también hacer un pacto con Dios. Muchos de ustedes la semana pasada llevó su piedra ante el altar del Señor que tenemos aquí y hizo un pacto con Dios. Hoy vamos a entrar en José y yo les había dicho en la semana que había que hacer la lectura lo más que se pudiera, de la historia de José, que ya desde el capítulo 37 hasta el 50 del libro de Génesis nos va a narrar. Y por eso, haciendo un recorderis pues, de lo que pudieron leer, nos damos cuenta cómo José fue el primer hijo de la esposa más amada de Jacob, que tuvo dos esposas y tuvo concubinas y tuvo hijos con todas ellas. Pero su esposa, por la que pagó más años, 14 años, trabajó a su suegro, la que más amaba, no podía tener hijos. Era su dolor, su tristeza. Pero al final el Señor le permitió a ella concebir un hijo y este fue José. Después tuvo otro más, ¿verdad? Que le llamaron Benjamín. Pero hasta este momento solo José era el último hijo y era el predilecto de su padre porque era con la persona que más amaba, pues con su esposa directamente. Cosa que se da una situación interesante que casi todos experimentamos en nuestra propia familia. El sentir o creer o descubrir, porque habrá su situación, ¿no? De que de repente hay uno de los hijos es aquel que más agrada al padre o a la madre. En el caso de Israel, la figura preponderante, la figura principal de la casa era el padre de familia. Entonces, Jacob tenía predilección por José. Todos los hermanos tenían sus camisas manga corta y a Jacob le regaló a José una camisa manga larga. Y eso fue la envidia de sus hermanos, entre tantas cosas, ¿verdad? ¿Puedes decir un RAF 4? Permiso, buenas noches. Un RAF 4 AA 4534. ¿Está aquí? Necesito salir. Gladys. Gracias. Bien, volviendo al tema donde quedé. Volviendo al tema, la envidia de los hermanos hacia Jacob, porque sentía que el padre tenía predilección sobre él. Era el más pequeño también. El más pequeño, y fíjense, en la teología bíblica
siempre va a ser la persona de predilección, no solamente porque, bueno, es el hijo que más queremos, sino porque es el más pequeño, es el más vulnerable, es el que necesita más. Los pequeños del Señor. El que quiera ser primero, que se haga pequeño entre los demás. Entonces también este símbolo del pequeño, pero los hermanos que sienten envidia ante él a tal punto que terminan vendiendo a su hermano, no sin antes querer matarlo. Pero uno de ellos dice, no lo matemos, al fin y al cabo es hermano nuestro. Sí, entonces terminan vendiéndolo. Una caravana de ismaelitas que se dirigía hacia Egipto y entonces allá cae en Egipto, comprado por un señor llamado Putifar, que era un hombre pudiente, egipcio, y ahí se quedó José como uno de sus siervos. Por mala suerte, la esposa se enamoró de él, ¿verdad? Lo acosó. José quiso mantenerse fiel a su patrón y también a Dios, y entonces huye del lugar y con una calumnia, luego entonces termina en la cárcel. ¿Sí? La mujer alega entonces que era José el que quería tomarla, y bueno, termina entonces José en la cárcel, pareciera que va de mal en peor, pero en la cárcel entonces también el Señor le concede el don de poder soñar e interpretar sueños, en los cuales Dios le revelaba cosas y ahí puede descubrir o revelar varios sueños, entre eso los sueños del copero y del panadero del faraón en ese tiempo. Y luego de poder leerlo, el faraón tiene un sueño y son estos, o mejor dicho, es este, porque uno de ellos muere o es asesinado porque precisamente quería envenenar al faraón, y entonces el faraón lo llama, es el famoso sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. Sí, a lo que José le dice que van a venir 7 años de abundancia y 7 años de mucha carestía. ¿Sí? Hoy pudiéramos decir que por la guerra también puede ser que vengan un par de vacas flacas porque la cosa no pinta muy bien. Y en ese momento entonces el faraón lo coloca como previsor y José termina del gran problema de injusticia, de cárcel y humillación, a ser instrumento de salvación para muchos, porque cuando llega el momento de la sequía y de la hambruna, José ha recogido suficiente alimento y puede entonces vender y alimentar a muchas personas que vienen a buscarlo. Entre eso, incluso quienes lo traicionaron, ¿verdad? Sus propios hermanos. Entonces, la idea clave inicial que vamos a ver aquí es que la historia de José también es nuestra historia cuando Dios describe, cuando Dios escribe recto en renglones torcidos. Pues muchas veces las situaciones difíciles de nuestra vida que hoy vemos con luces cortas, una enfermedad, la pérdida de un trabajo, ¿sí? Una situación en el trabajo, una situación matrimonial o familiar, cuando decimos que es una crisis, vemos una calamidad, pedimos a Dios y no sabemos hacia dónde va eso. Con los años después vamos entendiendo, tal vez como José, muchas cosas, o que Dios escribe recto en esas líneas torcidas. Y uno llega a decir entonces, era necesario. Como Jesús en la cruz que decía, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero cuán necesario era que el Señor entregara su vida en el madero para que hoy nosotros tengamos vida en abundancia. Entonces en el momento tal vez nos ciega el dolor, la situación, la injusticia. No logramos ver claramente. Bien, en Génesis capítulo 45, versículos del 4 al 8, encontramos el texto, este texto hermoso. ¿Quién lo tiene por allí el texto? Capítulo 4, versículo 8, tiene la clave esta que dice, no fueron ustedes quienes me enviaron, sino Dios. Es ese versículo. Escríbalo, guárdelo, recuérdelo. Génesis 45, versículos del 4 al 8.
Te alabamos, Señor. Por eso no fueron ustedes los que me enviaron, dice, sino Dios. José no niega el mal que le hicieron. Primero por ahí. No viene diciendo que fue un bien que me hicieron. No, 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 fue un mal. Trataron de matarme, me vendieron, humillar. Sí, sí. Pero reconoce ahora desde una lectura providente su historia. Hay muchas situaciones de nuestra historia que nos han marcado de manera consciente y otras de manera inconsciente, que hoy día ni siquiera sabemos cuáles son, pero están en el inconsciente. De hecho, muchas de las adicciones que nosotros tenemos, muchas de las situaciones que no podemos incluso vencer, actitudes, tienen su raíz en situaciones del pasado, de nuestra infancia muchas veces. Y a veces de manera inconsciente, ni siquiera la tenemos registrada de manera consciente. Muchas personas hacen ese proceso con algunos psicólogos y hay comunidades terapéuticas, ¿sí? que te hacen hacer eso. La vez pasada conversaba con el padre Domingo sobre ese tema y dijo él que lo llevaron a Brasil y conoció una de estas. Y estando en ese momento el terapeuta lo hicieron entrar en el proceso y entonces él recordó algunas cosas que estaban bloqueadas en su interior. Y luego fue saliendo todas esas cosas, me decía. ¿Cuánto le ayudó eso? Cosas que él dice que ni sabía que habían sucedido y que hoy entendía, esto, ese día entendió por qué actuaba de esa manera. Entonces, de las conscientes somos nosotros, decimos, un papá que una vez se pasó corrigiéndome y se pasó en fuerza y me lastimó. Yo cargo con esa herida. Una mamá que no supo estar conmigo en el momento que la necesitaba y que en vez de acogerme, me censuró, me gritó, me rechazó. Un hermano que toda la vida fue el que me golpeaba, el que me burlaba, el que me humillaba como si fuera su enemigo, cuando yo más me apegaba a ese hermano. ¿Sí? Un tío que era el que se crió conmigo y terminó tocándome. Un padre que llegaba borracho, que tomaba mucho y le pegaba a mi mamá delante de mí. Todas esas situaciones afectan. De niño las suprimimos, pero quedaron en el inconsciente. Y lo vimos como maldición. Hay quien puede verlo como bendición. Como una cuestión horrible, espantosa, del cual no quisiéramos ni acordarnos. Y quisimos echarle tierra a tal punto que pareciera que lo olvidamos, pero está en el inconsciente de nuestra vida, en nuestra historia. Y necesita que pasemos por el valle oscuro del perdón. Porque el perdón es hermoso, pero hay que atravesar un valle doloroso, triste, difícil, como la cruz de Jesús. Para que se diera el perdón nuestro, tuvo que atravesar por esa oscuridad tan difícil, tan dura. Muchas veces hablar de eso nos cuesta. Preferimos ni hablarlo. Preferimos ponerlo a un lado. Pero perdonar es mirar el pasado desde Dios y no desde la herida. Nos encontramos a un José que mira su pasado, no lo esconde, lo asume, pero ahora lo lee desde Dios. Y dice, sí, eso fue doloroso, eso fue triste, no lo niega. Pero hoy día puedo decir, pues tenía un propósito en mi vida. ¿Qué ha hecho Dios después de eso? ¿Me hizo mejor persona o yo me negué eso? Mucha gente se niega a eso. Mucha gente, jóvenes, pues, lastimosamente, se quitan la vida. No le hayan sentido a la vida, culpan a Dios de todas estas situaciones, se apartan del camino de la fe. Y hoy más que nunca vivimos en una sociedad de jóvenes muy lastimados. Si en nuestro tiempo sucedió y digamos que era mucho menor, ahora lo vemos. Yo que trabajo con jóvenes a diario, estudiantes
de estratos sociales difíciles, San Miguelito, Chivo, por allá, de donde mataron a las dos muchachas este fin de semana, que las mataron, muchas de ellas dicen las conocían. Entonces te das cuenta que están creciendo en una situación de violencia, de riesgo, cómo mirar, cómo darle la vuelta a eso. No podemos dar la espalda a eso. Ese es el José de hoy. Y tal vez ya a estos 40, 50, 60, 70 años no te veas como ese José, pero tal vez tú estás pasando también por ese mismo camino de José. ¿Sí? Lo que más dolor puede causar a José es que eran sus propios familiares. Y fíjense qué triste, la mayoría de las personas violentadas o que violentan a un niño, a un adolescente, son sus propios familiares. Quienes debían ser los primeros en cuidarlo, protegerlo y darle amor, terminan siendo los verdugos, como José. Si más adelante buscamos Génesis en el capítulo 50, 19, 37, bien, nos fuimos al otro extremo, ya terminando. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. O sea, Dios puede transformar esa situación en una bendición. Pero puede sonar duro, como el domingo, Marta reclamaba a Jesús: si hubieras llegado antes, mi hermano no habría muerto. Es la queja del hombre que dice: ¿dónde está Dios cuando pasan estas cosas? Si Dios existiera, esto no hubiera pasado. Si Dios me amara, no hubiera permitido esto en mi vida. Y uno le reclama, así como Marta. Pero era necesaria la muerte de Lázaro. La muerte de Lázaro se convirtió en un testimonio para los que vieron del poder de Dios sobre la muerte. Si a este lo resucitó con 4 días, ¿cómo no lo va a hacer en 3 días con Jesús? Con su propio Hijo. Por eso era necesaria la muerte de Lázaro. Y por eso la situación de José también era necesaria. Hoy día tú dirás: pero era necesario que yo pasara por ese dolor. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no otro? Claro, uno siempre busca justificarse. Y mientras estés en ese punto, no vas a sanar. Tienes que asumir la cruz para poder que sea redención, se pueda redimir. Por eso el mal existe, pero no tiene la última palabra. Mucha gente ha encontrado en esa situación, en esa herida, en esa situación dolorosa, en esa cruz, su fuerza para hacer lo que es hoy. Dios transforma, pero no borra la historia. Porque la historia es la que te hace reconocer de dónde me sacó Dios. Y ojalá uno no se olvidara de eso. Yo creo que una de las cosas que sufrimos los cristianos es que nos olvidamos de dónde nos ha sacado Dios. Y después de unos meses o años que nos sentimos así bien fuertes y llenos de gracia de Dios, creemos que es por nuestra fuerza y ya nos ponemos por encima de los demás. Queremos darle cátedra a los demás. Es que aquí hacen las cosas mal. Yo les tengo que decir cómo es. Ustedes no saben. Eso es triste, ¿verdad? Porque a veces se nos olvida quiénes éramos y no hemos dejado de ser. Una de las cosas de la predicación a veces protestante, cuando usted escucha una persona que dice que se convirtió, es que yo era, ya no es, parece, ya no. Ya cambió totalmente. Dichoso él. Pues la mayoría de los santos lucha con ese pecado hasta el momento de su muerte. La mayoría va luchando. El mismo San Pablo dice: muchas veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón. ¿Sí? Pero el Señor me ha dicho: no, te basta mi gracia.
San Pablo era de temperamento fuerte, según las cartas. Podemos entender que tenía un carácter bien fuerte y era exigente, ¿sí? Y trataba con rigor y dureza. Imagínense si le hubieran quitado ese aguijón, ¿quién aguanta ese tipo? Pero ese aguijón era la carne, era el que lo sometía todavía a Dios, a clamarle a Dios, que era un hombre muy santo, ¿no? También podemos entender que en la comunidad cristiana aquí hay gente muy santa, pero también tiene que tener empatía y ponerse en el lugar del otro. Ahorita la hermana Glenda tiene una canción, dice que, ¿y tú qué sabes? ¿Qué sabes de mi silencio? No sabes nada. Luego dice, ¿qué sabes de mis dolores, de mi tristeza, de mis angustias? Tú no sabes nada. Y entonces, ¿por qué me juzgas si no me conoces? Tú no sabes lo que yo he pasado. Pero qué fácil el que juzgamos. Con facilidad. El perdón libera al que es capaz de perdonar. ¿Sí? Uno no puede experimentar el perdón si primero no perdona o se deja perdonar. Por eso el primer camino es perdonarte. ¿Sí? Tú no tuviste la culpa de lo que te pasó en tu infancia. Primero hay que pasar por ahí. Hay mucha gente que se siente culpable de lo que le sucedió. O vas buscando culpable. Lo primero es que tú no eres el culpable. Perdónate. Acéptate. Pídele a Dios que te ayude a descubrirlo. José va entendiendo en su propia vida, más que quejarse de lo que le pasó con sus familiares, a lo que le pasó con sus amigos, a lo que le pasó con su jefe. Nosotros podemos pasar quejando, no es que ese jefe mío no me entendía nunca, era un desgraciado, era un no sé qué, era un no sé qué. Es que mis hermanos nunca, mi familia nadie me quiere, y pasar toda la vida en eso. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Regando más dolor, más tristeza. Hay que asumirlo a tal punto que como José fue entendiendo, y luego José pudo decir, desgraciados, ahora me la van a pagar y mandarlos a matar a todos. Tenía el poder para hacerlo. Si se hubiera dejado llevar por el rencor, hubiera actuado igual. Dijo Jesús, ahora me ha sido dado todo el poder. En ese momento pudo mandar rayos y fuego y acabar con todo el mundo. Pero desde la cruz sigue diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo creo que no hay persona a la que le hayan hecho más mal que a Jesús. Si uno puede meditar y profundizar en el acontecimiento de la cruz, Jesús sufrió como ningún hombre antes había sufrido. Y por eso el modelo de perdón es Él. No soy yo que estoy hablando ahorita, es Jesús. ¿Sí? El referente siempre es Jesús. Nosotros le prestamos la voz al Señor. Pero Él es el que perdona. Y entonces, fíjense que providencialmente en esta víspera de la Semana Santa, del misterio pascual, del perdón, estamos viendo este tema. José se presenta entonces también como una figura de Jesús. Pues Jesús, de entre sus hermanos, también fue vendido. También fue despojado, desnudado. También fue asesinado por sus propios hermanos. Por eso José se convierte en una figura también. Es el amado del Padre. Matémoslo. ¿Sí? Todas las parábolas de la viña y los asesinos, los ladrones de la viña que asesinan al hijo, pues precisamente están también mostrándonos la figura. Buscan eliminar al Hijo de Dios. José se convierte en figura. Y al igual que la figura de Cristo, luego de tener el poder y la gloria, en vez de administrar una justicia vengativa, ejerce el perdón.
Y hoy tendríamos que revisar también en nuestra vida cómo anda eso del perdón. El perdón nos encadena al pasado. Sí. La vez pasada decía el Chavo del Ocho que uno no debe recordar las cosas malas, sino las buenas. Y el Girafal le decía, ¿y eso por qué? Decía, porque si tú vuelves a recordar las malas, por ejemplo, tú recuerdas que un niño te pegó y tú lo vuelves a recordar, te vuelve a pegar. Pero ahora más fuerte, sino en el interior, en el recuerdo, en el alma. En cambio, si recuerdas las cosas buenas, el bien que te hicieron, cuando lo vuelves a pensar, vuelves a experimentar ese regalo, ese cariño. Por eso decía, es mejor recordar cosas buenas. Pero es que el rencor nos encadena al pasado. Hay gente que no es capaz de ver la bendición de hoy que Dios le tiene porque sigue anclado a ese pasado, a lo que sucedió. El perdón abre futuro. Claro que no toca el pasado, pero te muestra que no está dicho todo. De hecho, el pasado ya quedó atrás. O sea, lo que existe es el hoy, el ya. Y ese futuro se construye con una concatenación del hoy, del presente. Mi presente hace mi futuro. El futuro existe en razón de lo que estoy haciendo hoy. Sin Dios el perdón parece imposible. Con Dios se vuelve camino de libertad. En antes Carlos decía algo interesante. Él decía que el seguimiento de Jesús no es, perdón si no digo la misma palabra que él dijo, imposible, algo así como imposible, difícil. ¿Sí? El camino de Dios no es dificilísimo, pero sin Dios. Porque quien lo hace llevadero, como el mismo Jesús dice, tomen mi cruz, tomen mi yugo, yo los aliviaré. Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Ya con Jesús el camino es suave, pero sin Jesús es muy duro. Fíjense que esto es muy importante. El seguir a Jesús no hace un campo de fuerza que todo lo que viene malo, pum, rebota y no me va a tocar nada. De bendición en bendición. Cuando conocemos a Jesús seguimos pasando los mismos tormentos que íbamos a pasar. ¿Verdad? Los mismos dolores y sufrimientos que tal vez íbamos a suceder. Y entonces, ¿qué diferencia hay? Que con Él es más llevadero. O sea, yo me pregunto lo difícil que tiene que ser para una persona atea perder un familiar como su mamá o su papá. ¿En qué ancla la esperanza de esa muerte? A mí me ayudó a sobrellevar la muerte de mi papá la fe en Jesús. El saber que no era el fin, que lo iba a volver a ver, eso yo lo creo. El señor que iba en el taxi ese día que había muerto mi papá, iba con mi hermano, íbamos los dos en silencio y él trataba de animarnos, decía que nos pasaba, que tranquilo, que lo único que no tiene solución era la muerte. Y si mi hermana, bueno, es que mi papá se murió. Y el señor quedó como blanco. Pero yo le decía, pero tranquilo, porque la muerte tiene solución. Se llama Jesucristo. Para los que creemos en Jesús, la vida no se acaba. La vida se transforma. Lloramos como Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Pero no lloramos, ¿sí? Porque no haya solución al asunto. Lloramos porque amamos. Porque no cuesta la separación. ¿Sí? Si a veces nuestros hijos se van, por ejemplo en el caso yo que tengo un niño chiquitito ahorita y ustedes han pasado por eso, el separarnos, cómo llora ese niño, cómo lloro yo al verlo llorar. Pero es la separación del amor. Cuando amas cuesta separarte del amado. Pero la esperanza cristiana dice, luego nos volveremos a encontrar. Eso sana el alma. Yo me digo, ¿cómo hará un ateo
donde dice que quémalo y tíralo al río. No lo volveré a ver más. Ahora es parte de la naturaleza. Qué triste esperanza, ¿no? Por eso dice aquí que el perdón o el camino con Dios se vuelve camino de libertad, de esperanza. ¿Sí? Porque yo sé que esas heridas que yo tengo, fruto del pecado de otra persona sobre mí o mía sobre mí mismo, ese vacío que ha abierto el pecado no es más que un espacio que tiene Dios para llenarlo con su amor. Porque ahí donde se abrió una grieta por el dolor, por el pecado, más espacio tiene Dios para llenarlo con su gracia. San Pablo va a decir que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y no es que tú pecas bastante y entonces te van a dar más gracia. Significa que cuanto haya calado el pecado en ti, porque la fuerza destructora del pecado es dolor, es sufrimiento, es muerte. El pecado sobre ti, cuando te han herido, cuando te han lastimado, cuando te han hecho sufrir casi hasta el extremo de la muerte, o cuando tú lo has cometido, entonces eso causa una grieta en tu alma. Y esa grieta se llena de odio, de rencor o de Dios. Pero tú decides de qué lo llenas. Y es ahí donde entra el espíritu maligno, que muchas veces ante esas cuestiones entonces toma control lastimosamente por las heridas. Muchas personas que, me gusta hablar de esos temas porque ya nos vamos por otro lado, ¿verdad? Pero muchas personas que sufren infectaciones y posesiones han sido porque se ha abierto la grieta por un pecado que han recibido en su infancia. Mucho dolor. Y ese espacio que se abre por el pecado se llena con el mal o con Dios. ¿Sí? Por eso mucha gente en el momento que sana eso grita, llora. Sí, porque tiene que sanar. Jesús tiene que sanarlo, limpiarlo. Y eso fue lo que pasó tal vez en José. Lo sanó. Dice el texto que cuando vio que era su hermano y trajeron a Benjamín, pidió un momento porque no aguantó y se fue atrás a llorar. Allá lloró desconsoladamente. Después se limpió y recibió a su hermano menor. Y luego dice estas hermosas palabras, ¿verdad? No fueron ustedes los que me trajeron aquí, fue Dios, porque Dios me hizo objeto de salvación para otros. Aquellos que han recibido tal vez ese pecado en nosotros y lo hemos sanado, hemos terminado siendo objeto de salvación para otros o de maldición. Si no lo sanamos, de maldición. Entonces hoy vamos a hacer, ante este tema que es bien profundo, ¿no? Hoy el trabajo no va a ser grupal, hoy el trabajo va a ser personal. ¿Sí? En este momento vamos a hacer un momento de silencio. Tenemos un buen tiempo, tenemos media hora. Vamos a hacer un momento de silencio y se le va a entregar una cartilla, un papel. Y usted en silencio va a identificar cuál ha sido su herida, su traición, su rechazo, su injusticia o resentimiento que aún no ha sanado. Dirá, no, yo estoy sano ya. Rebúsquese, pídale al Señor que si hay algo que usted en el momento de manera consciente no lo tiene, pida al Señor que se lo revele en este momento. Se lo va a revelar. Eso no lo tiene que decir a nadie. Por eso es un trabajo personal en su página. Usted va a hacer eso, va a identificarlo, lo va a escribir y luego va a responder ahí mismo qué siente todavía ante esa situación. O dónde me cuesta ver a Dios en esto.
Si no se siente bien haciéndolo en la mesa, porque hay gente que está junto a usted, váyase a una silla por ahí atrás, no pasa nada. Pero hágalo. Le va a ayudar a vivir una Semana Santa distinta. ¿Qué siento todavía frente a esa situación o cuando veo tal vez a esa persona que me hizo daño? ¿Dónde me cuesta ver a Dios en esto? Y luego de pensarlo, de analizarlo, de meditarlo, haga una oración de perdón. Sencilla. Como por ejemplo, Señor, yo quisiera que en este día me ayudes a perdonar esta situación. Y te pido por aquella persona que me hizo daño. Yo la perdono en el día de hoy, por ejemplo. Usted puede decir cosas como esa. ¿Sí? Aquí no tiene que escribir ni detalles ni nombres completos porque eso es entre usted y Dios. ¿Sí? Entonces luego de un tiempo, cuando falten como 5 minutos, yo les voy a llamar entonces y vamos a hacer una acción significativa, como la de la vez pasada. Vamos a poner ante los pies del Señor esa situación para que Él la sane, para que Él la trabaje. Muy bien, entonces en este momento de silencio, ojalá puedan vivirlo. Hoy antes en la escuela decían que hay mucha bulla en las ultrellas. Bueno, cada quien dice lo que experimenta y vive. Entonces, pues precisamente que en este momento no hagan bulla, pues. Si dicen que quieren silencio, ya no hay nadie allá atrás. Pueden hacer silencio por allí y tener su encuentro con el Señor. Pero el silencio no es una cosa exterior, es más interior que otra cosa. Usted puede estar calladito y tener un bullicio adentro. ¿Sí? Y bueno, hay otros que no se aguantan el bullicio interior y lo expresan, o lo expresamos. Pero que este momento pues sea un momento de oración. Si usted no tiene la intención de hacerlo, no tiene por qué hacerlo. Pero deje que los que sí pueden y quieren lo hagan. Puede irse por allá afuera a caminar un rato. Si usted no, ya está sano. Esto es para los que estamos con heridas, ¿verdad? Si usted se siente sano, usted puede irse por allá afuera a caminar tranquilo. O se puede ir por allá a echar cuentos y no pasa nada. Pero los que sienten el deseo de hacer la actividad, entonces pueden también en este área de aquí buscar una silla por allá atrás, hacer su meditación, su oración y nos encontramos entonces dentro de unos 10-15 minutos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.